Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy traemos el 320e, el híbrido enchufable del Serie 3 de la versión berlina de la marca BMW, con 204 caballos y una etiqueta cero emisiones. ¿Será un éxito de ventas esta nueva versión? Acompañen en el vídeo de hoy y lo comprobaremos. Bueno, aquí tenemos el 320e, un color muy bonito. La verdad es que con todos los detalles, negro brillo, aluminio, la verdad es que le sientan perfecto. Las riñoneras aquí en este formato, electrificada. Vemos también las ópticas de muy buena calidad, BMW LED, y toda la zona baja con el radar, sensores, con un estilo muy bonito, muy deportivo. Llevamos también algunos detalles M. Aquí podemos ver en el lateral las llantas 18 pulgadas, muy bonitas. Aquí en este lateral vemos la tapa para la toma de carga doméstica. Aquí vemos electrificado by E. Y bueno, una zona lateral muy bonita, muy esculpida. Vemos aquí el capó como baja en esta zona y le da un perfil muy típico del Serie 3. Aquí vemos la zona todo en cromo, las manetas del color de la carrocería, el techo. Aquí vemos el techo solar, una antena aquí en esta parte ya más trasera, cristales oscurecidos, y vemos también la trasera, una trasera muy bonita con dos salidas de escape, un difusor en negro brillo con los catadióticos aquí en los laterales, y la verdad es que tiene un formato bastante atractivo. Vemos aquí las insignias 320e y el formato de los pilotos traseros con este efecto un poco 3 dimensiones que sobresalen justo aquí y le da un buen aspecto, sobre todo en estos colores claros es donde este tipo de diseño de pilotos destacan mucho más. Vemos aquí la cámara y bueno, muy buenos detalles, líneas y aristas que nacen en esta zona alta, se difuminan aquí en el pilar, y vemos aquí esta zona que le da mucha musculatura a la parte trasera. Bueno, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Pulsamos. Este maletero, por ser el híbrido enchufable para las baterías, se reduce a 375 litros versus los 480 litros que ofrece las versiones térmicas puras. Aquí vemos los asideros para batir los asientos y bueno, huequecillos aquí por los laterales y algo de hueco justo aquí debajo para guardar algún tipo de cargador o alguna cosilla más. Aquí bueno, podemos ver cómo podemos hacer un doble fondo, en fin, usarlo un poco a nuestro criterio y uso. Importante a destacar que bueno, tenemos acabados muy buenos, incluso aquí en el portón vemos este acabado que da continuidad a todo lo que vemos aquí en los laterales, y por supuesto el pulsador para cerrar de manera eléctrica el portón. Vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras. Aquí damos un pequeño vistazo de cómo se ven la banqueta, los acabados, mullidos, todo con doble tonalidad, pespuntes en azul, aquí también revestido, estos detalles en efecto aluminio, Harman Kardon llevamos en esta unidad. La verdad es que tiene muy buen detalle. Vamos a entrar. Y bueno, muy buen espacio. Aquí, como veis, para las rodillas tengo más de 4 dedos de separación y puedo extender algo más los pies, así que muy bien, todo con muy buen detalle. Aquí todo revestido, plásticos, buena terminación, incluso aquí vemos toda esta zona para no ver chapa, así que está muy bien. Aquí tenemos un pequeño cristal, esta zona, aquí la parte de iluminaria, y en la zona central llevamos
el clima 3 zonas. Aquí podremos regular la intensidad y temperatura de la parte exterior. También lo podremos bloquear desde la parte delantera y además configurar la temperatura desde allí delante si llevamos niños, para que no tengan que manipular este sistema. 2 puertos USB-C, así que todo muy bien. 2 salidas de aire, estas rejillas, estas redes para llevar algunas cosillas, y bueno, unos asientos muy cómodos, muy confortables. Tiene buen mullido, la verdad es que recoge bien las lumbares lo suficiente, tiene un corte cómodo, confortable. Y por supuesto, para las familias tenemos los anclajes Isofix con canaleta para proteger el tapizado y facilitar la instalación de las sillas. Y aquí os pongo una imagen de cómo queda la silla instalada para ver el espacio que nos queda, ¿no? en este Serie 3. Vamos a quitar aquí el cinturón, vale, y tenemos nuestro amigo reposabrazos, que incluso nos vale aquí de trampilla para poder hacer uso de objetos largos con el maletero. Aquí, bueno, tenemos portabebidas, los huequecillos, y bueno, muy bien. Lo único, vamos a ver, porque tenemos un túnel algo elevado en esta zona central, así que vamos a ver qué tal es la plaza central, si es cómoda. Bueno, por llevar el túnel tengo que ir con las piernas separadas, no puedo elevarlas porque iría muy incómodo. La parte de espalda muy incómoda, muy dura, y esta parte es algo más durilla, así que es muy poco recomendable ir en esta plaza central, sobre todo para adultos. Yo mido 1,77, así que es muy incómodo. En cuanto a altura, aquí llevo 2 dedos de separación, así que está bastante bien. Y nada, ya repasado toda esta parte trasera, vámonos adelante. Plazas delanteras, damos aquí el pequeño vistazo. Los asientos son asientos con regulación eléctrica. Aquí vemos los detalles M. Puerta igual, con muy buena terminación, buenos detalles, huecos para bebidas y objetos. Ahí tenemos para abrir la tapa el tapón de la gasolina y abrir el portón del maletero. Vemos aquí pequeño vistazo. Vámonos adentro y encendemos el coche. Aquí vemos cómo nos enciende el cuadro de instrumentos, nos indica que está la puerta abierta, y aquí el cuadro de infoentretenimiento. La verdad es que tiene muy buena usabilidad y un buen formato, acostumbrados ya a verlo en BMW con todos estos detalles muy buenos. Tenemos aquí para la parte de radio, multimedia. En este caso llevamos Harman Kardon como audio adicional. Aquí vemos toda la parte de valores, así que está bastante bien. Navegación, teléfono, aquí navegación al completo. La climatización va todo incluido aquí en el sistema multimedia. Vamos a quitar ahí, bajar un poco el nivel, perfecto. Y aquí, bueno, vemos este resumen para dial de volumen, apagado, los desempañantes, el warning, muy resumido. Y aquí en la parte baja, aquí tenemos 2 portabebidas, puerto USB, conector 12 voltios y una carga inalámbrica en esta bandeja, algo engomada para evitar ruidos. Y esta zona donde tenemos aquí el dial para usar todo el sistema multimedia, palanca de cambios, todos los sistemas, incluso aquí el battery hold, que os explicaré en la parte dinámica, el botón de encendido, modos de conducción, el auto hold, freno de mano, el park, y aquí otra guanterilla con buena dimensión, con puerto USB, y incluso llevamos ahí una bombilla para iluminar en la noche. Además es muy cómodo, confortable, tiene buena altura, está muy bien. Los asientos recogen bien. Tenemos aquí regulación manual para las pantorrillas, esto se agradece. Huecos en la guantera para documentación, vemos que está todo gamuzado, muy bien terminado, algo amortiguado. Igual en la puerta tenemos huecos para bebidas y objetos. Aquí en la zona central, toda esta zona para clima,
toda la parte también aquí estructurada en este efecto que le da muy buena calidad. Un volante con buen acabado, buen grosor, levas que también hablaremos en la parte dinámica. Aquí vamos cambiando información que tenemos en el mapa, así que está bastante bien. Aquí podremos ir cambiando los layouts, también podremos regular el hub display que tenemos allí integrado. No sé si se aprecie, pero sí, lo tenemos allí integrado. Todo el sistema de iluminación en este lado. Y bueno, muy buena calidad, buena visibilidad por los espejos exteriores y todo muy bien. Aquí llevamos el techo solar. Aquí podremos accionar en este botón. Y nada más. Ya todo esto, ¿qué os parece si ya lo tenemos encendido? Nos ponemos en marcha a ver qué tal va este 320e en la carretera. Acompáñeme. Bueno, ya estamos al volante del 320e de BMW. El que yo estoy seguro que va a ser el nuevo superventas de la gama del Serie 3 a día de hoy, con esta fusión de hibridaciones. En este caso es un híbrido enchufable que nos da unos 57 kilómetros de autonomía homologadas. En general o al uso un poco menos, ahora os contaré. El hecho es que tiene esta alternativa y gracias a este funcionamiento nos da la etiqueta cero emisiones medioambiental. Bueno, ¿y cómo logra BMW ofrecer en este 320e 204 caballos y 350 Nm par? Pues bueno, bajo el capó tenemos un motor gasolina de 163 caballos, 2 litros de 4 cilindros, y otro motor eléctrico que aporta 113 caballos. Y esto sabemos, y si no lo sabéis, aquí os vuelvo a recordar que no es una suma al uso, simplemente va combinado y resulta 204 caballos disponibles. Esto, bueno, además de la pegada que podemos tener gracias a ese par de un motor eléctrico, pues el coche tiene un comportamiento suave, muy suave. Pero cuando queremos ir en modo Sport, porque tenemos los modos de conducción disponibles también, el modo Sport, Hybrid y Electric, y los modos individual para configurar en cada uno de ellos. Incluso en el Eco tenemos un Eco Pro para optimizar mucho más las autonomías. Pero cuando vamos en modo Sport podemos sentir ese pequeño toque más vivo de este Serie 3. Un coche que tampoco vas a estar ante un deportivo, nada que ver, pero que sí va a tener ese pequeño espíritu arriesgado para tu conducción cuando quieras, ¿no? O sea, ese toque más deportivillo en el momento que quieres una reacción más dinámica, una reacción más pegada. Vamos, que te guste conducir, pues aquí lo tienes en este Serie 3. BMW siempre busca eso en sus modelos, y a pesar de tener esta hibridación, en este caso híbrido enchufable, que te puede resultar un poco extraño, ¿no? Este silencio que prácticamente no sentimos ni el motor en funcionamiento, simplemente cuando vamos a tope de gas sí que ya entra a tope este motor gasolina, pues te resulta algo extraño, ¿no? Pero en este coche quiero recalcar la suavidad que tiene de conducción, una suavidad increíble, una suspensión que es gran parte de todo de esta afirmación, una suspensión que transmite, ahí sí ya escuchamos el motor cuando hemos acelerado un poco más, un motor que también suena magnífico, un 4 cilindros que suena maravilloso. Ojo, todo dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento, ¿no? Un coche que sí, que puede tener un precio elevado, estamos en una gama premium, y un berlina que obviamente ofrece muy buenas calidades, ¿no? Y por eso su precio, pero que estamos en una gama de motores
normales, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Pero visto ya tanta fuerza de bajar la cilindrada en los motores para obtener otro tipo de datos en consumos, en emisiones, pues qué bueno seguir viendo motores 4 cilindros como este. La dirección va bien, tiene la comunicación necesaria. Ahora mismo vamos en modo híbrido, donde administra toda esta parte de funcionamiento, y tenemos aquí el botón de batería, Battery Hold, para guardar lo que llevemos de batería. Ya en toda la ruta ya nos hemos gastado la energía del coche, ahora por eso estamos grabando esto, pero podremos tenerla al completo o un 80%, y si vamos a salir y queremos guardar esa batería para usarla más adelante, pulsar este botón Hold y nos mantiene un poco esta parte. La frenada, tenemos una frenada con un pequeño recorrido electrónico, por supuesto, todo para la parte regenerativa, una parte regenerativa que va bien. Incluso en algún momento hemos notado cómo carga algo la batería. Por supuesto, estamos hablando de 1% y es una batería pequeña, y por eso nos da ese margen. Pero más que todo, siempre me gusta recalcar que esto, más que cargue, me gusta que mantenga la batería, ¿no? Entonces, en este caso lo mantiene bien. Podemos hacer trayectos, hemos hecho trayectos cortos para comprobar la típica ruta diaria que puedes ir a un trabajo o a llevar a los niños al cole, en fin, un trayecto muy común diario de 20 kilómetros, por ejemplo. En este caso nosotros lo hemos hecho de 16. Muy buenas amigos, buenos días. Hoy estamos probando el BMW 320e, la berlina del Serie 3, híbrida enchufable. Y aquí vemos una de las pruebas. Ya llevamos varios días. Hoy hemos cargado el coche por la mañana al 100%, nos daba 43 kilómetros de autonomía. Ahora mismo estamos a 37, hemos gastado un poquitín en un trayecto de 16 kilómetros. Aquí veis los consumos de 14 kWh y 1.6 litros a los 100. En un modo híbrido, en algún tramo de estos 16 kilómetros hemos hecho algo de Sport, así que son consumos de derribo con una marcha impecable de BMW. Y ahí notamos cómo los consumos son muy bajos, e incluso usando en un tramo un poco de Sport. Así que tampoco es algo que digamos tenemos que ir en modo eco y con una conducción súper relajada todo el tiempo. No. Incluso puedes ir tranquilo, optimizando y desarrollando los modos de conducción a tu conveniencia, y vas a disfrutar del coche muy bien. Unos datos increíbles. Ahora hablaremos de eso. El puesto de conducción muy enfocado al conductor, las pantallas con una inclinación adecuada, buenos espejos exteriores, fotocromáticos, detección de ángulo muerto, bueno, el equipamiento de serie ya de seguridad muy alto. Tenemos visibilidad por el espejo trasero, por la luneta. En este caso tenemos la silla de niño para comprobar este espacio en las plazas traseras, y esto, bueno, viene bien, ¿no? Para poder ver si este berlina incluso lo puedes compaginar con el uso familiar. Esto generalmente, cuando ya estás hablando de coches familiares, buscas siempre el coche familiar, ¿no? Un coche ranchera, e incluso la moda de ahora sub, por tener más espacio. Pero si por trabajo o porque haces muchos kilómetros y este tipo de berlina te viene mejor, pero obviamente lo quieres usar para uso familiar, pues lo vas a ver que sí está bien comprobado que puede ir perfectamente niños con sillas, con sus anclajes, sin ningún problema. Llevamos las levas aquí en el volante para tener un poco de energía. Pasamos a modo Sport. La caja de 8 velocidades que va muy bien, es rápida. Aquí hemos recortado un poco y la verdad es que con las levas se conduce de una manera más dinámica gracias a la respuesta de esta caja de cambio.
mantiene ese sonido bueno, ¿no? Del motor, un sonido agradable. Habéis visto que tenemos dos salidas de escape, tiene un sonido peculiar, ¿no? Un sonido bueno, una dirección que ya, como os he dicho, transmite bien. Incluso en modo Sport tenemos un toquecillo más de respuesta, ¿no? A sentir lo que pasa sobre el asfalto. Pero las inercias del coche son muy buenas, va muy aplomado. Tenemos un Serie 3 que puede ser un éxito de ventas por todo el compendio de prestaciones y unas sensaciones que exclusivamente BMW hace de sus coches. Para quien le gusta conducir, pues BMW es una de las marcas que transmite la pasión de la conducción en sus coches. Cuadro de instrumentos con buena lectura, buena información, todo con la parte de resumen necesaria de recargas y capacidades, tanto gasolina como de batería. Está muy bien. Incluso aquí, bueno, tenemos el techo solar aquí disponible. Con darle un toque ya tenemos esta cortinilla abierta. Tenemos un toque para abrirlo parcialmente, ¿vale? Y si pulsamos ya tenemos el techo totalmente abierto. Ya el audio habrá cambiado, así que vamos a cerrarlo. Como veis, la velocidad es bastante buena, así que no tendremos mayor problema. A ver, vamos a temas de consumo. A ver, el coche, cuando ya vamos con la batería un poco al margen mínimo, obviamente el motor gasolina entra más en acción, ¿no? Y ya los consumos se elevan. Aquí estamos hablando de una media de 7 y 8 litros aproximadamente. Pero si tenemos batería, que es lo lógico del uso de este coche, que tengas las recargas ya realizadas, que permite una recarga de 3,7, ¿vale? Una conexión doméstica común, pues estaríamos hablando de unas 6 horas, 7 horas al completo, pero con un 80%, incluso con 4 horas ya puedes tener la carga de la batería al máximo. Y si tenemos esta carga, obviamente, y en modo híbrido, pues el coche va administrando de la mejor manera para obtener buenos consumos sin renunciar a prestaciones. Y en este caso, los consumos están en una media, en la parte eléctrica, de unos 16 kWh de media, 17 más o menos, y luego sí que varía mucho la parte de gasolina, que podremos estar de consumos de 1 litro, incluso un poco menos, depende de los trayectos, o pasar obviamente a consumos de 2-3 litros ya en trayectos más largos, ¿no? Donde incluso podremos usar algo de Sport o ir a marchas un poco más alegres, ¿no? A mí me parecen unos resultados magníficos, ¿no? Un coche que reúne un compendio de prestaciones y sensaciones muy, pero muy buenos. La verdad es que en ese caso yo lo veo fantástico, pero la parte homologada, como es de costumbre en todas las marcas, de 57 kilómetros con la batería llena, no es así. Hemos logrado 43-45 kilómetros con la batería llena. Mirar esto, paramos el vídeo para que veáis que hemos hecho una recarga nuevamente y tenemos de autonomía 50 kilómetros. Está muy bien. Impresionante, señores. Mirar, otra recarga ya en el penúltimo día. 55 kilómetros de autonomía eléctrica. O sea, muy cercano a lo que homologa la marca, que son 57 kilómetros. Así que está muy bien en este BMW 320e. Cochazo. Que en momentos puntuales, optimizando un poco los consumos, podemos llegar. Sí, pero yo creo que a los 57 más que imposible. Así que bueno, yo creo que son unos datos muy buenos para una berlina increíble que reúne lo mejor de lo mejor en el segmento premium y que bueno,
por lo que vas a pagar en este coche, no te vas a tener ni un motivo de queja para tener muy buena calidad y tener un coche para hacer muchos kilómetros, y eso que tiene etiqueta 0 emisiones también para ciudad. Así que nada, vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso 320e de BMW, un coche que me ha dejado muy buenas sensaciones, una berlina increíble que va a dar muchas alegrías a la marca BMW a día de hoy, con esta electrificación y esta nueva era, 0 emisiones, que poco a poco nos tendremos que ir adaptando. Un coche que guarda todas las sensaciones de conducción de BMW, no vas a notar ninguna pizca de que le falte algo, va perfecto, de verdad es que va genial. Y bueno, esta unidad de verdad me gusta la combinación, llantas, el color, está muy bonita. Su precio está alrededor de los 50.000 euros, opcional más, opcional menos, esto hay que configurarlo, sin descuentos ni promociones, ¿vale? Así que tendremos una berlina con calidad premium, un precio algo elevado, pero que a día de hoy también está en el margen que van los coches. Así que bueno, consumos muy buenos a valorar, y además tenemos un diseño muy bonito, muy deportivo, muy al estilo alemán de BMW. Así que nada amigos, agradecemos vuestra visita, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like, aquí debajo tenéis también información y la caja de comentarios para comentar o preguntar lo que queráis, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega, adiós.